Si te perdiste Bitcoin en el año 2017, si te perdiste los NFTs en el 2021, esto es lo que está pasando ahora en 2026. Influencers de inteligencia artificial, pero no como concepto futurista, como herramienta que cualquiera puede usar para crear personajes completamente personalizados en minutos. Y voy a mostrarte exactamente cómo funciona en pantalla. Todo lo que necesitas saber. Vamos. La industria de influencers virtuales ya está generando millones. Lily Miquela, un personaje virtual, genera aproximadamente 2 millones de dólares anuales en campañas patrocinadas. Lu de Magalu, influencer virtual brasileño, está entre los top 50 de los creadores en ingresos globales. Esto no es el futuro, es ahora. Pero aquí está lo importante. La mayoría de esta gente está usando herramientas propietarias caras, estudios costosos, equipos gigantes. Lo que Hitsfield hizo fue tomar esa misma tecnología y ponerla en manos de cualquiera. Más de 90 parámetros configurables, fotorrealismo, generación de video en segundo. Todo asequible desde tu computadora, sin equipo de producción, sin presupuesto cinematográfico, sin modelo, solo tú y una herramienta de inteligencia artificial. Y eso cambia completamente las reglas del juego. Hitsfield a Influencer Studio, y voy a mostrarte ya mismo la plataforma. Es una plataforma para crear personajes virtuales fotorrealistas. No son avatares simples, no son filtros. Son personajes que se ven como personas reales con más de 90 parámetros configurables. Tanto lo podemos ver como en el género, la etnia, podemos en este caso también adaptar el tema de si queremos que sea humano, si queremos que tome una figura animal o una figura en este caso extraterrestre, el tema de los ojos, el tipo de cara, el tipo de facciones, si queremos que tenga una edad adulta, si queremos que sea más señor, tipo de cuerpo, más atlético, qué estilos queremos en este caso, podemos configurarlo completamente. Tenemos aquí algunos personajes que vemos en pantalla que ya están prediseñados y este es uno de los personajes que yo creé en este caso para poder hacer este tipo de video donde podemos adaptarle cualquier tipo de figura o inclusive alguna adaptación que deseemos. También tenemos la opción de que si no queremos utilizar estas opciones de acá, podemos utilizar también por medio de un prompt todos los detalles que queremos directamente en nuestra imagen. Lo mejor de esto es que viene creada bajo una estructura creada por Nano Banana Pro. Y esta imagen de acá es la primera imagen que creé. Lo voy a mostrar acá. Esta sería la imagen base de nuestro influencer. Podemos adaptarlo y crear todos los que queramos en este momento sin ningún problema. Y lo mejor de esto es que cada modificación o cambio que yo quiera hacer directamente a mi influenciador, lo puedo hacer y no se va a perder la consistencia real. Mira, por ejemplo, estas opciones acá, estos cambios que hice y es exactamente la misma persona. Simplemente aquí customizamos lo que queremos, en este caso este personaje. Voy a hacer un cambio acá para que ustedes lo puedan ver en pantalla. Vamos a hacer un cambio acá para que ustedes lo puedan ver directamente en pantalla. Cojo mi imagen base, perdón, y le vamos a dar aquí en editar. ¿Lo ven? Lo que hace única a Hexfile es su concepto de imagen maestra. Una vez que diseñas tu personaje, generar una imagen, en este caso se utiliza solamente desde la customización y se ve realmente realista. Ahora bien, es importante que obviamente en la creación de nuestras imágenes mantengamos consistencias no tan perfectas, sino que al contrario se muestre el tipo de imperfecciones. Esto es una sugerencia que yo les hago si van a crear, digamos, personajes humanos, para que pueda mantener en este caso lo que es el tema de pecas o inclusive cicatrices u otros conceptos que lo hagan ver muy realista. Esta va a ser la imagen base para todos los videos que generemos con este personaje. Significa que cada video que crees va a tener una consistencia visual perfecta. El personaje siempre se va a ver igual, no va a cambiar entre videos y eso es lo que separa esto de otras herramientas. Ahora, voy a crear un video en vivo para que ustedes lo puedan ver. En este caso le vamos a dar aquí en la opción de Trip Free y aquí vamos a darle en explorar. Ahora, estamos viendo acá plantillas prediseñadas que ya tenemos, que podemos utilizar acá ahora mismo para poder hacer, digamos, de nuestro personaje algo más consistente. Sin embargo, también tenemos otra opción y es que podemos subir un video de referencia de 3 a 30 segundos. Voy a explicarle primero en detalle esto que es el tema de la configuración para que ustedes lo tengan en cuenta, que es el tema del motion control. Entonces tenemos acá la opción, como les decía, de subir un video de referencia para que el personaje lo adapte. Tenemos acá la resolución. Tengamos en cuenta que podemos utilizarlo entre 720
1080. En este caso es un crédito por segundo por 720, 1.5 créditos por segundo por una resolución de 1080. Tenemos también lo que es el control de escenas acá. Aquí es donde podemos cambiarle directamente lo que es el fondo, por ejemplo, de que tenga el mismo fondo de la imagen o el mismo fondo del video, o como ustedes deseen adaptarlo. Tenemos también configuraciones avanzadas, en este caso donde podemos describir tanto el tipo de escenas, el tipo de movimientos, entre otros, o inclusive la adaptación o el origen que sea dentro de la misma imagen. Por el momento lo vamos a mantener, en este caso, apagado. Esto no lo vamos a necesitar, no vamos a necesitar nada. Simplemente vamos a utilizar una imagen de referencia para poderlo adaptar a nuestro personaje. Y aquí le vamos a dar en general. Tengamos en cuenta que todo este tipo de movimientos que va a hacer del video se va a utilizar por medio de Motion Control de Kling 2.6. Listo, ya tenemos ahora sí creado nuestro personaje. Ahora vamos a ver qué tal, cómo se ve la consistencia. Este personaje que acabo de crear me tardó aproximadamente unos 10 minutos y está haciendo exactamente lo que le pedí basado en la instrucción de la plantilla, con sus expresiones faciales totalmente naturales. De hecho, se ve la sincronización en este caso y gestos sutiles con las manos, movimientos fluidos, un timing correcto, calidad de una producción profesional. Este video está 100% listo para publicar en cualquier red social, ya sea Instagram, TikTok, YouTube, Facebook o LinkedIn, donde sea. Y me tomó en este caso en la creación aproximadamente unos 30 segundos más la espera, unos 10 minutos, sin cámara, sin micrófono, sin estudio, sin equipo, sin actor. Solo manejando un tema concreto, digamos una plantilla o en su defecto, si yo le hubiera cargado un video, pues podría adaptar también las mismas gesticulaciones particulares. Y se generó absolutamente todo. Voy a mostrarles otro video de referencia que hice también exactamente con el mismo personaje para que ustedes puedan ver. 1, 2, 3, final countdown, no time to breathe. Get your mind ready, your rhymes better be on to the teeth to be defeated by he, the one they call the GOAT, checkmate on the beat. 跟不上我的节奏 workflow， 嘴巴闭上，键盘摇晃的特别一样。 Piénsalo bien. Mirando este video, en este caso, que es el mismo personaje, mantiene la misma consistencia, es exactamente igual y se mantienen sus rasgos faciales y los movimientos y expresiones. En este caso, en un tiempo tradicional, para producir un video, en este caso de 15, 30 segundos de calidad profesional, se tendría que contratar ya sea o una cámara profesional, un camarógrafo profesional, pongámosle que en este caso puedes durar una semana en coordinación, el alquiler, supongamos que en este caso un estudio, esto lo hablo más que todo para las empresas, no tanto para los creadores de contenido, pero para las empresas, puede costar entre 1.000 a 5.000 dólares contratar un actor, de 1.000 a 10.000 dólares, un equipo de grabación, 5.000 a 20.000 dólares, una postproducción y edición, una semana. Costo total, hablemos de 10.000 a 50.000 dólares. Tiempo total en este caso de la creación, 2 a 4 semanas. Con Hexfile, diseñar un personaje te cuesta 20 minutos, ponle por mucho en este caso, y generas un video de 15, 30 segundos y el costo es una suscripción mensual. Tiempo total, 15 a 20 minutos. Y puedes generar cientos de videos así de diferentes temas, diferentes mensajes, el mismo personaje, todo con la misma consistencia visual, la misma calidad, la misma velocidad. Eso es lo que hace que esto sea revolucionario. No es solo una herramienta más, es un cambio fundamental en cómo se produce contenido a escala. Lo que acabo de mostrar es solo el principio. Con Hexfile tienes 92 parámetros configurables solo para la cara, 30 parámetros para el cuerpo, 20 parámetros para ropa y accesorios, 25 para efectos y ambiente. Eso significa que puedes crear prácticamente cualquier personaje que imagines. ¿Quieres un influencer que sea un astronauta? Puedes crearlo. ¿Quieres un personaje que sea futurista con pelo de color platino? También puedes crearlo. ¿Quieres una representación de personas con discapacidad? También lo puedes lograr. Todo lo que te imagines puedes crearlo, en este caso, sin ningún problema. ¿Quieres un personaje con tatuajes? También. Géneros y etnias y edades? También. Puedes hacer todo. Y cada personaje va a tener su propia imagen maestra, su propia consistencia visual.
Eso es lo que vuelve esto tan poderoso. No está limitado a presets genéricos, está limitado solo a tu imaginación. ¿Para qué puedes usar esto? Marketing, crear influencers para promocionar marcas sin depender de personas reales, educación, crear tutoriales virtuales personalizados para enseñanza online, entrenamiento, crear personajes para series, películas, contenidos de streaming, redes sociales, crear influencers virtuales que publiquen diariamente sin límite de energía, publicidad para crear actores virtuales para anuncios sin costos de producción cinematográfica, e-commerce, creas modelos virtuales para mostrar productos, empresas, portavoces y la lista sigue. Una vez que tienes las herramientas, la aplicación son infinitas. Esto no es futuro lejano, esto es hoy. Lily Miquela, Sara de Weekend ya tienen personajes virtuales generados con inteligencia artificial trabajando en campañas reales. Marcas como Coca-Cola y Meta están invirtiendo millones en esta tecnología. Plataformas como Runway, Luma, Picalabs están levantando cientos de millones de inversión para esto. Lo que Heinzfeld hizo fue tomar esa misma tecnología y hacerla asequible. No es especulación, no es esto será grande en el futuro, es real, es ahora y funciona. Entonces, recapitulando, Heinzfile a Influencer Studio te permite crear personajes virtuales fotorrealistas, más de 90 parámetros configurables, genera videos en 30 segundos, calidad profesional, sin equipo, sin presupuesto cinematográfico, sin modelo, solo tú y una herramienta. Si quieres probarlo, el link está en la descripción. Puedes crear tu primer personaje hoy mismo y experimentar con la tecnología sin riesgo. Si esto te sirvió, dale like al video, te invito a que te suscribas, déjame en los comentarios qué tipo de personaje crearías primero. Nos vemos en un siguiente video.